identidad futura. La Biblia habla de una identidad individual, pero también habla de una identidad colectiva. Y estas dos identidades están estrechamente ligadas y relacionadas entre sí y no deben separarse. Hay una identidad individual y una identidad colectiva. Y estas dos están estrechamente, muy estrechamente. Tan estrecho que, fíjate, el día que tú entregaste tu vida al Señor, en menos de un segundo ya formabas parte de un cuerpo. El cuerpo de Cristo. ¿Verdad? Ahora, yo tengo que hablar de identidad futura. Nuestra identidad futura comienza el día que, habiendo sido perdonado, justificado, rescatado, reconciliado con Dios, recibimos la vida divina y nacemos de nuevo. Ya vosotros sabéis lo que pienso, porque lo he dicho en otras veces, acerca de qué es recibir la vida divina. Nada de lo que hay fuera de nosotros puede ser vida para nosotros. El aire necesitas respirarlo. El agua necesitas beberlo. Los alimentos necesitas ingerirlo. Aún la luz del sol necesitas incorporarlo a ti. Dios es nuestra vida cuando Él vive dentro de nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Dile al que está a tu lado, Dios es tu vida y es mi vida, díselo. Nuestra identidad futura se va forjando, y esto es muy importante, hermanos, por la obediencia a Dios, según su palabra. Nuestra identidad, la futura, se va forjando ya, ahora, por nuestra obediencia a Dios. Vamos a leer Primera de Pedro 1:22. En una de las maneras en que se nota quiénes son los pastores antiguos y los modernos, que los modernos todos llevan tablet. Yo todavía sigo con las hojas y las notas aquí, ¿verdad? 1:22 dice, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad mediante el Espíritu. Habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido. Amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro. Hebreos 5:9 dice la carta a los Hebreos. Muchas gracias. 5:9 dice, hablando de Jesús, habiendo sido perfeccionado, vino a ser el autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Amén. Primera de Samuel 5:22. Esto lo conocéis muy bien. Cuando Samuel habla con Saúl, él ha dicho, cuando vayas a luchar contra Amalek, no dejes nada vivo. Ellos han dejado al rey, Agag, y lo mejor de las ovejas, con una intención extraordinaria, ofrecerla en holocausto a Dios. ¿Pero qué le dice Samuel? Que es mejor la obediencia. No voy a ir leyendo todos los textos por el tiempo, no por amor al tiempo, porque a veces el tiempo es odioso. A veces el tiempo es odioso. La primera de Pedro 1:2 dice, es que quiero, hermano, que lo que diga tenga su fundamento en la palabra.
Leemos desde el versículo 1. Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia, Bitinia, escogidos según el pleno conocimiento de Dios, muchas gracias, Padre, en santificación del Espíritu, ¿para qué? Para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Gracia y paz os sean multiplicadas. Amén. Así que tenemos que nuestra identidad futura comienza ahora. Segundo, que la obediencia es una parte importantísima de cuál va a ser nuestra identidad futura. Amén. 3. La Biblia habla de galardones. La Biblia habla de recompensas. Y estos galardones y estas recompensas también tienen que ver con nuestra identidad futura. Esto lo veremos más adelante. Amén. Voy corriendo. Más adelante. Ahora, creo que para una buena interpretación de las Escrituras, tenemos que saber diferenciar salvación de galardón. Salvación de recompensa. Creo que es bueno, para una buena interpretación de las Escrituras, saber diferenciar estas dos cosas. La salvación es para el no creyente. El creyente ya la tiene. En cambio, el galardón o la recompensa es para el buen discípulo. La salvación es por gracia. El galardón o la recompensa es por obra. ¿Qué es la gracia? Me encanta. A mí me contó un hermano que quise mucho, me contó una historia que me hizo entender un poquito más lo que es la gracia de Dios. Alguien dijo una vez que la ley muestra la incapacidad del hombre. No somos capaces por nosotros mismos de vivir conforme a la ley. Pero la gracia muestra la capacidad de Dios. La historia que este hombre me contó era acerca de un misionero que estaba en una de las islas de Indonesia. Estuvo bastantes años allí hasta que ya se hizo mayor. Llegó la hora de la jubilación. Y entonces comunicó a la iglesia allí, a todos los que conocían, me voy a mi país. He dado parte de mi vida a este país para predicar el evangelio del reino de Dios, pero ya estoy mayor, ya me voy. Cuando estaba preparando todas las cosas, llegó un indígena, alguien de allí, con una cajita de sándalo, ¿se llama sándalo? De eso, de sándalo, ¿verdad? Y le dijo, tome, lléveselo, se lo regalo. Cuando este hombre abrió la caja, los ojos se le pusieron así. Había una perla preciosa, digna de la corona de una reina. Cuando este hombre lo vio, dijo, Elí, ¿tú sabes lo que me estás dando? Mira, si quieres, me la llevo. Pero cuando llegue a mi país, voy a hablar con comerciantes honrados y te van a dar tal cantidad de dinero que no vas a necesitar trabajar nunca más. Ni tú ni tus hijos mientras vivas. No lo vas a necesitar. Y entonces Elí le dijo, usted no se enteró, ¿verdad, señor misionero? ¿De qué? Yo vivo de esto, con mis hijos, de bucear y buscar en las otras perlas. No hace mucho, estaba con mi hijo mayor buscando esas perlas. Me asusté porque ve que mi hijo tardaba en salir. Cuando salió, sangraba por la nariz y por los oídos.
y me dijo, toma, papá, toma. Y murió. Así que no la vendería ni por todo lo del mundo. Pero se la doy como un regalo. 300.000 años que te diese Dios a ti y a mí. Que estuviésemos trabajando, haciendo buenas obras, no son suficientes para pagar esta perla. No podemos pagarla, pero sí podemos recibirla como regalo. Esa es la gracia de Dios. Esa es la gracia de Dios. Que lo que tú y yo no podemos conseguir, nuestras obras, Él nos lo da. Él nos lo da. Pero esto tiene que ver con la salvación, no con el galardón, no con la recompensa. Porque Cristo fue a la cruz, tú puedes ser salvo. Ahora, la recompensa es porque tú tomas la cruz. El que quiera ser mi discípulo, tome su cruz y sígame cada día. La salvación es porque Él te perdonó. El galardón es porque tú has aprendido a perdonar. Y perdona nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. ¿Sabéis? Yo no era capaz de encajar este texto. Entonces, de que Dios me perdone a mí, depende de que yo perdone. La verdad, durante años estuve un poco liado. ¿Sabéis qué me dio un poquito de la solución al texto? No fueron los teólogos. Fue que yo soy fontanero. Que yo soy fontanero. Eso me dio un poco la solución. Los fontaneros antiguos poníamos depósitos, ¿verdad? Antes eran duralitas, luego se prohibieron. Ahora se ponen de plástico. Y se procuraba, para tener presión, ponerlo arriba. Y luego con una tubería al grifo, ¿verdad? El grifo siempre es más abajo que el depósito, que el depósito. Ahora, cuando tú abrías el grifo, tú eres el grifo. Yo soy el grifo. El depósito, aquel que es capaz de perdonar de forma justa todos nuestros pecados. Pero me di cuenta que cuando yo abría el grifo, el agua que salía por el grifo era la misma que tenía el depósito. Dios es nuestro depósito de perdón. Y nosotros abrimos el grifito y le dejamos fluir. Le dejamos fluir. Amén. Así, la salvación es porque Cristo dio su vida. El galardón es porque tú pierdes la tuya. El que ama su vida, la perderá. Pero el que la pierda por causa de mí, la ganará. La salvación está relacionada con ser, no con tener. Cuando nos metemos en este jaleo de ¿tú eres salvo o tienes la salvación? Inmediatamente se pierde o no se pierde. Una vez alguien me dijo, la salvación se pierde, y yo le dije, ¿la perdición se salva? Efraín hablaba ayer de que tenemos un dueño. Y tenemos un dueño porque hemos sido comprados. Ya no mandamos sobre nuestras vidas. Hay alguien que es nuestro dueño, es superior a nosotros. Él manda y Él nos cuida. A otro que también me preguntó lo mismo, digo, mira, yo no tengo ese problema. ¿Sabes por qué? Porque Dios no quiere que yo me pierda. Y yo tampoco quiero perderme. Así que
soy salvo, no tengo la salvación. No tengo una cosa que se llama salvación. Tengo al Salvador. ¿Veis la diferencia? El que tiene al Hijo, tiene la vida. El que no tiene al Hijo, no tiene la vida. Amén. En cambio, el galardón o recompensa está relacionado con la calidad de lo que haces. La salvación es por la obediencia del Mesías. El galardón o la recompensa es por tu obediencia. La salvación es por lo que Él ha hecho por ti. El galardón es por lo que tú has hecho y estás haciendo por Él y vas a hacer. La salvación está relacionada con la eternidad. Recibes vida eterna. A mí siempre me gusta explicar un poquito de lo que es vida eterna, porque a veces confundimos vida eterna con vida perdurable. Y no es lo mismo. La vida perdurable es una vida que no termina, pero tiene principio. Por eso el hombre tiene vida perdurable, sea creyente o no lo sea. Y su existencia está ligada a Dios o al enemigo de Dios. Pero tiene vida perdurable. Pero para que una vida sea eterna, no debe tener ni principio ni fin. Porque si tiene principio, no es eterna. A ver, levantar la mano. ¿Quién de aquí tiene vida eterna? Que levante la mano. Pero tú no has tenido un principio. Tú no has tenido un principio como yo. Entonces, ¿quién es el ser que existe que no ha tenido principio ni tiene fin? ¿Hay alguien? ¿Recordáis a alguien? ¿Cómo se llama? Dios. Entonces, tener vida eterna significa tener a Dios. Por eso tú y yo tenemos vida eterna, porque es Dios, quien vive en nosotros. Es Dios quien vive en nosotros. El galardón o recompensa está relacionado no con la vida que está, sino con el reino. No tenemos tiempo para hablar del reino milenial ni de todo esto, pero está más relacionado con el reino. La salvación es para los que creen que Jesús es el camino. La recompensa es para los que andan en el camino y a ir más rápido. La salvación es para los que creen que Jesús es la verdad. La recompensa o el galardón es para los que andan en la verdad, no para los que tienen la verdad, no. Yo a eso les tengo mucho miedo. A los que creen que tienen la verdad les tengo mucho miedo. Ahora, aquellos que la verdad le tienes a ellos son una gran bendición. La salvación es para los que tienen la vida de Jesús, o Jesús como vida. El galardón es para lo que la vida de Jesús les gobierna. La salvación es para los que creen que Jesús es la luz. El galardón es para los que andan según la revelación que reciben de esta luz. La salvación es por el sacrificio de Jesús. El galardón es por tu sacrificio. Si os pregunto, a ver, ¿quién conoce de memoria Juan 3:16? Hay una persona que la conoce. Gracias, Mari Carmen. A que la mayoría lo conocéis, ¿verdad que sí? Ahora, ¿quién se sabe de memoria primera de Juan 3:16?
¿La sabes de memoria? Primera de Juan. Amén, hermano. Tú vas bien, tú vas por el galardón. Vas bien. Juan 3:16 dice, de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Amén. Juan 3:16. Dios ha dado a su Hijo para que él dé su vida. Amén. Pero la primera de Juan 3:16 dice, y como Dios dio su vida por nosotros, ¿qué dice? Nosotros debemos dar la vida por el hermano. Porque él dio su vida, yo soy salvo. Porque yo doy mi vida por los demás, voy a recibir galardón o recompensa. Amén. La salvación es por el sacrificio de Jesús. El galardón es por tu sacrificio. La salvación está relacionada con la vida Zoe de Dios. La vida Zoe es la vida divina. La vida divina. Esa es la vida que tú recibes, la vida que yo recibo. El galardón está relacionado con el propósito por la cual Dios te da su vida. Se llama edificación. Se llama edificación. De tal manera, en la segunda de Corintios, capítulo 5, versículo 10, dice, porque es necesario que nosotros todos, comparezcamos ante el tribunal de Cristo. Ya sabéis que hay una diferencia entre tribunal y juicio, ¿verdad? Está el juicio del gran trono blanco. En el juicio se juzga a las personas. En el tribunal, los hechos. Por eso los chicos que tienen poca edad y cometen un delito no van a juicio, pero sí pasan un tribunal, porque ¿qué ha pasado para que este chico haga lo que ha hecho? ¿Verdad? Ahora, nosotros no vamos a juicio porque Jesús fue a juicio y fue condenado en la cruz del Calvario para que nosotros no fuésemos condenados. Pero sí vamos a pasar el tribunal de Cristo para a ver qué has hecho con mi vida. ¿Cuáles son las obras que has hecho, que estás haciendo? ¿Verdad? La primera de Corintios, capítulo 3, a partir del versículo 11, creo que dice que nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto. Y si sobre este fundamento alguno edificare con oro, plata o piedras preciosas, o madera, heno, hojarasca, dice, el fuego la probará. Si la obra de cada uno, después de ser probada por fuego, permanece, porque el fuego no puede con el oro, ni puede con las piedras preciosas, dice, él recibirá galardones, recompensa. Pero si la obra de cada uno se quemara, dice, él sufrirá pérdida. Aunque será salvo, anda, así como por fuego. Entonces, ¿qué es lo que pierde? El galardón. El galardón. Amén. ¿Por qué estoy diciendo esto, hermanos? Creo que es importante distinguir entre salvación y galardón, porque ahora vamos a meternos en tu identidad futura y en mi identidad futura. Vamos a meternos en ella. ¿Qué identidad quiere tu Padre Celestial que tú tengas y que yo tenga? ¿Cuál? ¿Cuál es? Y esto que voy a decir ahora, aunque luego si me da tiempo me meteré en otras cositas, engloba todo. ¿Cuál es la identidad que Dios se ha propuesto que tú y yo tengamos? Romanos 8,
versículo tan conocido de 28 y 29. A los que aman a Dios, ¿qué le ocurre? Todas las cosas, incluso romperse un poco la rodilla, ¿eh? ¿Verdad? No está rota, pero ahí, ¿verdad? Así que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es a los que conforme su propósito son llamados. Dios te ha llamado con un propósito. Díselo a tu hermano, el que está al lado. Dios te ha llamado con un propósito, díselo. Y así no te duermes. Ahora, vamos a ver cuál es ese propósito. Lo dice el versículo 29. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. ¿Cuál es el propósito? De que tú seas como el primogénito. ¿Y quién es el primogénito? ¿Quién es el primogénito? Gálatas 4:14. Dice el apóstol Pablo: hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto. Me encanta esa expresión, porque los dolores de rodilla te dan dolores de rodilla, pero los de parto producen vida. Y además debemos aprender a parir al hermano, no al hermano, sino lo que dice Pablo: hijitos míos, por quienes sufro dolores de parto, hasta que Cristo, ¿quién? El Mesías, Yeshua, sea formado en vosotros. Amén. Hace poco vi en televisión de que no sé en qué ciudad de los Estados Unidos había una convención acerca de los héroes de los tebeos, ¿verdad? Y allí se veían algunos vestidos de Spiderman, otros de Superman. Me llamó la atención uno que estaba vestido de pitufo, yo no sé por qué, pero medía por lo menos 2 metros. Medía 2 metros, ¿no? Y yo pensaba, mira, cada uno de estos está imitando a su héroe, lo que él quisiera hacer. El propósito de Dios para mi vida es muy superior. Quiere que yo sea como Cristo. Amén. La segunda de Corintios 3:18. Vamos a leerlo. Dice: por tanto nosotros todos, me encanta, alto, bajo, mujer, hombre, gordo, delgado, rico, pobre. Es la segunda de Corintios 3:18, ¿verdad? Todos, por tanto nosotros todos, mirando a cara descubierta, como en un espejo, la gloria de Dios. La gloria de Dios es Dios expresado, porque allí donde Dios se expresa, aquello se llena de gloria. Entonces, cuando nosotros miramos cara a cara la expresión de Dios, ¿quién es, por cierto? ¿Quién es la expresión de Dios? Cristo y tú. Y tú. Una vez me dijo un hermano: ¿sabes por qué Dios no quiere que nos hagamos imagen? Por la idolatría. Dice: no, porque la imagen ya está hecha, sois vosotros. Fuimos hechos a imagen y semejanza de Dios. Yo creo que fuimos hechos a imagen del que tiene la imagen, pero eso es otro tema. Así que, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria, de cualquier manera, a la imagen. A la imagen ¿de quién? Como por el Espíritu del Señor. Amén. Ahora, hermanos, a mí esto me dio durante un tiempo quebraderos de cabeza.
Entonces yo voy a hacer como Jesús. Si Jesús es Dios. Y el que lo intentó ponerse en el trono de Dios, qué mal acabó, el pobre mío. Y qué malo es. Y qué malo es. Entonces, yo puedo ser como Jesús, porque dice que Dios se lo ha propuesto. Y resulta, de acuerdo a las Escrituras, que Jesús es Dios. ¿Cómo solucionamos esto, hermano? ¿Cómo lo solucionamos? Vámonos a Romanos, ya mismo te tienes que ir, Marco? A lo mejor no te enteras de esto. Espero que sí. Espero que sí. Romanos capítulo 1. Desde el verso 1 hasta el 4. Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios, que él había prometido antes por sus profetas en las Santas Escrituras. Ahora fijaos bien lo que dice, acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David, según la carne. Este es el contexto. Que Jesucristo, el Hijo de Dios, era del linaje de David, según la carne. Este es el contexto del versículo 4. Que dice que fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de Santidad, por la resurrección de los muertos. ¿Eso qué es? Aquí está diciendo que Jesús fue declarado Hijo de Dios con poder por la resurrección de los muertos. Bueno, y antes de resucitar los muertos, ¿era Hijo de Dios o no? Sí, pero ¿sabéis una cosa? Él era el Hijo unigénito. Ni ha habido, ni va a haber otro como él. Porque como Hijo unigénito, él forma parte de la deidad. En él habita corporalmente la plenitud de la deidad. Y ni tú ni yo vamos a llegar a esto. Ahora, aquí está hablando de Jesucristo según la carne. Y que por la resurrección de los muertos, no es que fue declarado hijo unigénito, sino hijo primogénito, que porque resucitó, él llegó a ser, no el unigénito, ya era el primogénito. ¿Sabéis una cosa? Esto está en el Salmo 2. Mi hijo eres tú, ¿recordáis? Yo te he engendrado hoy. Así que es importante que sepamos a qué hoy se refiere el salmista, a qué hoy se refiere las Escrituras. Se está refiriendo a el día que el Espíritu Santo hizo sombra sobre María. El versículo 7 del capítulo 1 dice, yo publicaré el decreto. Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú. Yo te he engendrado hoy. ¿Cuándo fue engendrado Jesús? ¿Qué os parece si nos vamos a un teólogo mejor que yo? ¿Y cómo lo explica ese teólogo? En castellano, Pablo. En hebreo, Saúl, ¿no? En hebreo, Saúl. ¿Cómo lo explica? Porque seguramente, como lo interpreta Pablo en Hechos capítulo 13, es mucho mejor de la interpretación que yo pueda darle.
dice, a partir del versículo 30, mirad de lo que está hablando. Mas Dios le levantó de los muertos. Así que el contexto es la resurrección. Y él se apareció durante muchos días a los que habían subido juntamente con él de Galilea a Jerusalén, los cuales ahora son testigos ante el pueblo. Y nosotros también os anunciamos el evangelio de aquella promesa hecha a nuestros padres. Salmo 2. El cual Dios ha cumplido a los hijos de ellos, a nosotros, resucitando a Jesús, como está escrito también en el Salmo 2, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. El unigénito existe desde siempre. El primogénito desde la resurrección de los muertos. ¿Por qué? Porque Jesús en su carne fue probado por todo. Fue probado por Dios. Pero, ¿qué dice Dios de él? Este es mi hijo amado, en quien tengo contentamiento. Fue probado por los religiosos. A un Pilato que dijo de él, no hay ningún manera como para matarlo. Y cuando Jesús muere, ¿qué dice el centurión? Verdaderamente, este hombre era hijo de Dios. ¿Qué ha pasado? Ha pasado que Jesús venció en su carne como hombre. Y ya lo único que le quedaba era la resurrección de los muertos. Por esto me ama el Padre, porque yo pongo ¿qué? Mi vida para volverla a tomar. Y entonces él en su carne, en su humanidad, fue declarado el hijo primogénito de Dios. El hijo primogénito. Marco, tú a lo mejor eres el hijo 2.745.000, no lo sé. Y yo 5 millones, no lo sé. Pero el primogénito es Jesús. Y tú y yo estamos destinados a ser como Él. A todo padre nos gusta que nuestros hijos se nos parezcan, ¿verdad? Pues yo quiero que mis hijos se parezcan a Jesús. Se parezcan a Jesús. Pero ser como Jesús, ¿en qué? Primero, en su naturaleza. Primero en su naturaleza. Somos participantes de la naturaleza divina. A ver. Participantes de la naturaleza divina. Eso es lo que dice la segunda de Pedro. Y a la segunda de Pedro, por favor. Capítulo 1, versículos 3 y 4 dice, como todas las cosas que pertenecen, ¿a qué? A la vida. Amén. A aquel que tenemos dentro de nosotros, que es vida. Y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Gracias. Por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes ¿de qué? De la naturaleza divina. Participantes de la naturaleza divina. De la misma naturaleza que el primogénito. Me gusta Juan, capítulo 1. Leemos si queréis desde el versículo 11 al 13. Al 13, ¿verdad? No tenemos tiempo para un comentario que me gustaría hacer, sobre todo del versículo 11, cuando dice, a los suyos vino, y los suyos no le recibieron. Pero fijaos que dice a los suyos, no a los suyos.
¿Y qué es lo suyo? Todo lo que viene delante. El contexto es que todas las cosas las hizo Él. Voy a leer un poquito, ¿verdad? Pero no me voy a enrollar con eso. Dice, en Él estaba la vida, y la vida, el versículo 3 dice, todas las cosas por Él fueron hechas. Todas las cosas por Él fueron hechas. Y más adelante dice que en el mundo estaba y el mundo por Él fue hecho. Entonces cuando Él dice que vino a lo suyo es el mundo. ¿De quién es el mundo y todos los que en él habitan? De Jehová Dios. Amén. Entonces Él vino a lo suyo. Y los suyos, eso ya es Israel, no le recibieron. Pero fijaos bien, mas a todos los que le recibieron, hay que recibirlo. A los que creen en su nombre, les dio potestad, les dio el poder de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de voluntad de carne ni de varón, sino de quién? De Dios. ¿Tú sabes que has sido engendrado por Dios? Eso es nacer de nuevo. Ser engendrado por Dios, eso es nacer de nuevo. Jesús nació por obra y gracia del Espíritu Santo, pero ¿sabéis una cosa? Yo también. En mi nuevo nacimiento, yo también. Yo nací del Espíritu. Yo nací del Espíritu. Amén. Así que en su naturaleza. Segundo, en su carácter. Porque su naturaleza produce su carácter, hermano. Su naturaleza produce en nosotros su carácter. Desde que yo aprendí esto, leí los 10 mandamientos de otra manera. Los 10 mandamientos para mí eran prohibiciones. No robarás, no matarás, no adulterarás, no codiciarás. Hasta que alguien que sabía más de gramática que yo me dijo, bueno, pero si yo quiero prohibirle a alguien que robe, no le digo no robarás, le digo no robes. Si yo quiero prohibirle a alguien que mate, no le digo no matarás. Le digo no mates. ¿Por qué Dios dice no harás esto? Por cómo empiezan los 10 mandamientos. Yo soy Jehová, tu Dios. Y si Jehová tu Dios está dentro de ti, es tu vida, no robarás. Y si Jehová tu Dios está dentro de ti y es tu vida, no vas a matar. Y si Jehová tu Dios está dentro de ti y es tu vida, no vas a adulterar. No adulterarás. ¿Por qué? Porque Jehová es tu Dios y vive dentro de ti. Esa naturaleza está produciendo el carácter de Dios en vosotros. Amén. Jesús dice, aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, ¿verdad? Amén. En Gálatas 2:20 Pablo dice, mas ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y se ha producido de tal manera el carácter de Cristo en Pablo que el hombre con toda la cara se atreve a decir, sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. ¡Wow! Es que la naturaleza de él ha producido en Pablo el carácter de Cristo. Y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo, lo vivo en la fe, no en mi fe, en la fe de Él, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Y 3, ¿en qué quiere Dios que seamos como Jesús? Su naturaleza, su carácter y su ministerio. Vamos a leer
Filipenses 3, que ya se ha leído estos días. Filipenses 3. Leeremos del 7 al 11. Pero cuantas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento. Permitirme aumentar algo que no dice el texto. Experimentar de Cristo. De Cristo Jesús mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe, a fin de conocerle, o sea, experimentarle, el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a Él en su muerte, si en alguna manera llegase a la resurrección de los muertos. En su naturaleza, en su carácter y en su ministerio. Y fijaos bien lo que dice Colosenses 1:24. Dice Pablo, ahora me gozo en lo que padezco por vosotros, y cumplo en mi carne las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia. Hay unas aflicciones que dice que faltan, que hay que cumplir, hay que llenar. Mira, tú no puedes sufrir para redimir a nadie. Tu sangre no tiene tanta fuerza como la de Jesús. Pero tú sí puedes sufrir por la edificación de la iglesia y tener el ministerio de Jesús. Si hay algo, hermanos, que me preocupa, y voy a abrir mi corazón delante de vosotros, y si estoy equivocado, por favor, hacérmelo ver, es la falta de edificación que se nota, digamos, en los medios que estamos últimamente moviéndonos. La mayoría tienen maestros por internet. Ayer me decía un hermano, ¿sabéis una cosa? Yo antes, para aceptar a alguien como maestro mío, me fijaba en su familia. Pues tu maestro de internet, que tú vives en España y él vive en México o en Canadá, no sé si vas a conocer mucho de su familia. Cada uno en su casa. Y Dios, la de todos. La falta de edificación. Y el propósito de la vida es la edificación. Que seamos edificados uno con los otros. Que mostremos al hermano que está a mi lado, no a través de una pantalla, el amor que Dios ha puesto en mi corazón hacia ti. Y tú hacia mí. Que nos perdonemos, que nos soportemos, que nos humillemos, para poder mostrar el carácter y poder cumplir el ministerio de Cristo. Hijitos míos, por quienes sufro. Os voy a decir una cosa, hermano. Por quien más lágrimas he derramado yo, no fue ni cuando murió mi papá, ni cuando murió mi mamá, ni por otras cosas que me han ocurrido. Yo fui de los primeros, creo, en España en coger el COVID y fue un tiempo precioso. ¿Cómo gocé allí en el hospital de la bondad, de la ternura y del cuidado de mi padre? Hablo de aquel. Pero ¿por qué más lágrimas he derramado por la iglesia? Señor, ¿cómo es posible? ¿Cómo es posible?
con todo lo que tú has hecho y estás haciendo, que andemos tan despistados. ¿Cómo es posible? La iglesia del Dios viviente, hermano. La iglesia del Dios viviente. Son menos 20, ya vamos a entrar en las preguntas. Ahora tenía que entrar en el futuro. Y esto tenía que ver con las 7 iglesias, donde se habla de al que venciere le daré. Y tenía que hablar de la piedrecita blanca, abundar un poquito en lo que ya alguno habéis tocado, de los nombres, qué significa el nombre, porque al que venciere le daré el nombre de mi Padre, de la Nueva Jerusalén y mi nuevo nombre. Al que venciere le daré a comer del maná escondido. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso del maná escondido? Al que venciere le sentaré en mi trono, como yo me he sentado en el trono de mi Padre. No tengo tiempo de explicar esto, pero lo siento. Pero yo lo he encuadrado, la recompensa, en estas 3 cosas. Uno tiene que ver con ser saturados y llenos de la vida de Dios. La otra, las piedras, piedrecita blanca, en las escrituras está relacionado con la edificación. El hombre edifica con ladrillos, pero Dios siempre edifica con piedra. Vosotros pues, como piedras vivas, ¿qué dice? Ser edificados. Dios siempre edifica con piedra. Y al que venciere, le haré columna del templo de mi Dios. Oye, yo soy constructor, hermanos. Algunos lo sabéis, ¿no? Mira, cuando terminemos aquí, a lo mejor apilamos todas las sillas allí. Está bien. No va a pasar nada. Y esta mesa, pues a lo mejor la recogemos allí, no sé, ¿verdad? Creo que a las 4 empieza a entrar un grupo, ¿no? A lo mejor si es más numeroso, eso que hay ahí, separando aquella parte, esta, pasa yo más acá. No pasa nada. Si se rompe un cristal de eso, se pone otro. No pasa nada. Pero ¿sabéis una cosa? No se os ocurra quitar aquella columna, ¿eh? Ni esta. No se os ocurra. Porque la cercha se caería y se rompe la casa. Al que venciere, yo le haré columna en la casa de mi Dios. Es la forma de trabajar de Dios. Satanás lo sabe, heriré al pastor y ¿qué le pasa a las ovejas? ¿Cuál es tu identidad futura? Ser como Cristo. Amén. Y dentro de esto, tú serás de los que disfruten del maná escondido. Eso habla, bueno, no me meto. Eso habla de un disfrute especial de Jesús, porque ¿qué es el maná? No os dio Moisés el verdadero maná del cielo, sino mi Padre que está en los cielos, Él os da el pan de vida. Él os da. Pero hay un aspecto de Jesús. Primera de Juan, capítulo 3, lo recordáis. Ahora somos hijos de Dios. Y todavía no se ha manifestado lo que hemos de ser. Hombre, Juan, que tú me digas esto. ¿Cuándo ha empezado tu carta? ¿Cómo la has empezado? Lo que vieron nuestros ojos, oyeron nuestros oídos, palparon nuestras manos y hemos contemplado. Hombre, Juan, que tú estabas en el monte de la transfiguración. Juan, y dice, y ahora somos hijos de Dios, pero todavía no, es que hay más. Y me dice Juan, sí, vete al capítulo 1 de Apocalipsis. Vete al capítulo 1. Y vas a ver cómo es el Cristo del capítulo 1 de Apocalipsis.
Yo he estado, no soy culto, así que no voy a muchos museos, pero en los que he estado he visto muchos cuadros de Jesús crucificado y eso, pero no he visto ni uno solo de Jesús glorificado como lo vemos en Apocalipsis capítulo 1. Bueno, hermanos, pues todavía, como decía Efraín ayer, hay aspectos de Jesús que no todos van a disfrutar, pero los vencedores sí. Los vencedores sí. ¿Tú quieres ser un vencedor? Yo quiero ser un vencedor. Yo sé que por mi propia fuerza no lo voy a conseguir, lo sé. Pero también sé que Dios ha preparado de antemano obras para que yo ande en ellas. También sé que tengo que desarrollar, eso es lo que dice Filipenses, ¿no? Cuando dice, ocupaos en desarrollar, no ocupaos de vuestra salvación con temor y temblor porque la vais a perder. No dice el texto eso, porque si no, el que viene después no tendría sentido. Ocupaos en desarrollar vuestra salvación con temor y temblor, porque es Dios quien produce en vosotros tanto el querer como el hacer. Así que ser vencedor no es solamente un privilegio de algunos, es de todos aquellos que han recibido la vida de Dios por la gracia de Dios y han puesto esa vida a funcionar. Es una puerta abierta para todos nosotros. Y esa es nuestra identidad futura, hermanos. Y de piedras preciosas, ya está terminada el edificio de Dios, pero no vemos plata. Ahí no hay plata. Y en el primer río, los materiales que hay en ese río, pues tampoco hay plata. ¿Por qué? La plata está relacionado con la obra redentora de Jesús, que hace falta después que entra el pecado. Antes no, ¿verdad que no? Y en la Nueva Jerusalén ya se ha solucionado el problema del pecado, ¿verdad que sí? Por eso allí en ese muro no vemos plata. Ahora, ¿eso quiere decir que no hacía falta Jesús antes ni después, solamente para la redención? No, porque todo fue hecho por Él, por medio de Él y para Él. Entonces, ¿dónde encontramos a Jesús en el Génesis? ¿Dónde lo encontramos? Resulta que de todo lo que se compone ese muro que tiene la apariencia de jaspe, que es la apariencia que tiene Dios en el capítulo 4 del libro de Apocalipsis, cuando dice Juan que el Espíritu la llevó y vio un trono y en el trono uno sentado y su aspecto era como piedra de jaspe. Pues cuando nos vamos a ese muro en la Nueva Jerusalén, encontramos que hay 12 tipos de piedra. Y todas las piedras, fijaos bien, todas las piedras son minerales. La del río no. La del río no. El oro, mineral. Y el ónice es mineral. Pero el bedelio se forma de una resina de árbol. La resina se pone en contacto con el agua y llega a formar una perla preciosa. Una perla. Y yo me pregunto, ¿de dónde vendría esa resina que entra en el agua y se forma bedelio? ¿Dónde vendría? Ay, pues me voy a Números, creo que es el capítulo 11, y el versículo 7 dice que el color del maná era como el bedelio. El color del maná era como del bedelio.
representaría el árbol de la vida del Génesis a Jesús, a la vida de Jesús, que cuando fluye y se junta con el río, produce el color del maná.